Elementos del registro contable. El sistema contable incluye todos aquellos elementos de la información financiera que se relacionan entre sí para producir reportes que apoyen la toma de decisiones. Dentro de los elementos a considerar están las normas, regulaciones y procedimientos que permiten registrar datos que sirven para producir información comparable y clara. En la estructura del sistema contable se tiene que encontrar el equilibrio entre los recursos necesarios para las operaciones de las empresas y las fuentes adecuadas de esos recursos. Los activos representan el dinero disponible en la empresa y los pasivos y capitales las fuentes de esos recursos. Periodo contable. La operación de la empresa se separa en espacios de tiempo llamados periodos contables, también conocidos como ejercicios contables, siendo regularmente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Existen también los periodos irregulares, mismos que suceden cuando la entidad inicia operaciones durante alguna fecha distinta al 1 de enero. Por ejemplo, para un mejor control, las empresas efectúan cortes en periodos menores a un año para verificar que sus operaciones y resultados reflejen los datos esperados y las cifras correctas. En este sentido, la mayoría de las organizaciones realizan cortes mensuales que les permiten, además, obtener la información para cumplir con sus obligaciones fiscales. Definición y clasificación del activo, pasivo, capital, ingresos y egresos. Las operaciones son clasificadas y asignadas a una cuenta específica, misma que permite distinguir el tipo de proceso y acumular los registros iguales o similares. Las cuentas contables se agrupan en de balance. Este grupo permite conocer la situación financiera de la empresa, mostrando los recursos con los que cuenta y las fuentes de los mismos. Cabe destacar que, a su vez, las cuentas de balance se clasifican en activos. Son todos aquellos bienes materiales que posee o adquiere la empresa para operar. También se incluyen derechos a favor de la entidad. Los activos a su vez se clasifican y agrupan de acuerdo con el tiempo que permanecen en la empresa. Pasivos. En esta sección se incluyen todas las deudas de distintas fuentes adquiridas por las empresas como préstamos bancarios, créditos de proveedores y de terceros, entre otros. También las obligaciones que se adquieren como impuestos por pagar. Aunado a lo anterior, los pasivos se dividen en pasivos a corto plazo, cuando se deberá liquidar la deuda u obligación en un periodo menor o igual a un año. Pasivo a largo plazo, cuando la liquidación de la deuda u obligación será mayor a un año. Capital contable. Es el equivalente de la parte de los activos propiedad total de los dueños de la empresa. En el capital se incluyen las aportaciones iniciales y finales de los socios, así como el resultado de las actividades, pérdidas o ganancias. También se le conoce como patrimonio de los accionistas. De resultados. En este grupo se hallan las cuentas que corresponden a un periodo preestablecido de las operaciones de ingresos, costos y gastos y que permiten obtener los resultados que lograron las empresas. Asimismo, se dividen en cuentas de cuentas contables. Las cuentas contables se presentan en las operaciones económicas de las firmas y se valoran en unidades monetarias. Cada cuenta simboliza bienes, derechos, deudas, obligaciones, ingresos o egresos. Catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es una lista de nombres asignados a los diferentes tipos de cuentas o registros que pueden afectar contablemente a las empresas. Las operaciones se clasifican en grupos homogéneos y son registradas de acuerdo con sus orígenes. A cada cuenta se le asigna un código que puede ser numérico o alfanumérico, dependiendo de las necesidades de la empresa. Esta clave simplifica los registros contables y ayuda a sistematizarlos. Codificación de las cuentas de balance y de resultados. La clave o código de una cuenta se asigna mediante la clasificación a la que corresponde y al orden en que se presentan en los estados financieros. Una forma de determinar el código es asignar el primer dígito a la clase que corresponde a la cuenta, ya sea activo, pasivo, capital contable o de resultado, mientras el segundo dígito al grupo, ya sea circulante, fijo, diferido, a corto o largo plazo, y el resto al número de cuenta. Estructura y elementos de la cuenta.
La cuenta contable se identifica gráficamente con una T y permite controlar las operaciones económicas. Teoría de la partida doble. La teoría de la partida doble, iniciada con las prácticas del comerciante napolitano Benedetto Cotrugli, completada y perfeccionada por Fray Luca Pacioli, se basa en considerar que todo hecho económico tiene su origen en otra naturaleza contraria, es decir, no existe deudor sin acreedor o acreedor sin deudor. A un cargo corresponde por lo menos un abono, o a cada abono corresponde por lo menos un cargo, entendiendo que las operaciones no aparecen de la nada, sino tienen un origen y un fin. En la partida doble, la correspondencia no siempre es de una cuenta a otra, ya que puede darse el caso que a un cargo le corresponden 2 o más abonos o viceversa. Esto quiere decir que la empresa obtiene mercancía, pero a cambio de ella debe entregar dinero y adquirir una deuda. A estos registros contables se les llama asientos, y las sumas de los asientos acreedores y deudores deben ser siempre iguales, ya que pueden afectar a más de 2 cuentas. Sin embargo, es fundamental cuidar que las sumas sean iguales para no perturbar el equilibrio de las cifras de la empresa. Libros contables. Son los libros donde registran de forma metódica y detallada todas las operaciones de las empresas. Los libros principales son el diario, el mayor y el de inventarios y balances, pero hay otros que procuran el control específico de las cuentas o de las situaciones importantes para elaborar los reportes financieros. Estos libros son importantes. En ellos no debe existir alteración, espacio en blanco o corrección, pues constituyen elementos de control. Son pruebas de las operaciones efectuadas y las bases para cumplir con las obligaciones fiscales de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y el Código de Comercio. Dichos registros pueden identificarse como libro diario. En él se registran cronológicamente las operaciones realizadas en las empresas, integrándolas después al libro mayor. Los registros deben reflejar asientos contables completos en los que se observen la partida doble y las descripciones breves con los datos más relevantes, mismos que permiten ubicar fácilmente el documento que ampara dicho asiento. Libro mayor. En este libro se registran las operaciones, reorganizándolas de acuerdo con la cuenta que afectan. Al final del periodo se obtienen los saldos de todas las cuentas y el total de estas deben reflejar la igualdad entre las sumas de los saldos deudores y acreedores. Libro de inventarios y balances. En este se detallan los bienes, los derechos, las obligaciones y las deudas de las firmas, al igual que el control de las mercancías como materias primas, productos en proceso y terminados. En él aparecen los estados de situación financiera y de resultados. Otros libros usuales en las organizaciones son los libros sociales, libro de actas, libro de registros de acciones y libro de aumento o disminución de capital social. Registro contable. Los registros pueden anotarse en cuentas T, basados en las observaciones que se realizan en el libro mayor, o en asientos de diario, basados en los registros que se indican en el libro diario, en los que se reflejan las cuentas de cargos y las cuentas de abonos. Registro electrónico. Los sistemas electrónicos a través de los equipos de cómputo permiten efectuar operaciones contables con rapidez y manejar grandes volúmenes de información. Al llevar a cabo los registros de forma electrónica es importante conocer exactamente cómo funcionan los sistemas, pues estos operan de acuerdo con criterios y bases de datos preestablecidas que deben actualizarse constantemente. Existen programas desarrollados por las propias empresas para registrar la contabilidad, habiendo un software especializado que efectúa los procesos automáticamente. Balanza de comprobación. La balanza de comprobación es un reporte financiero donde se enlistan todas las cuentas que aparecen en el libro mayor, mostrando los movimientos del periodo, saldos deudores y acreedores, presentando al final un espacio donde se lleve a cabo una suma de estos, mismas que sirve para comprobar que se conserva el equilibrio en una firma, al obtener sumas iguales.